Vamos acercándonos, así podemos comenzar con el estudio esta mañana. Estamos en este tiempo analizando el Evangelio de Juan y ahora vamos a comenzar a profundizar un poquito más, pero la idea de este estudio no es entrar en profundidad a cada historia, a cada versículo, cada párrafo, sino simplemente poder comprender el propósito general del libro. La idea de por qué Juan está escribiendo lo que está escribiendo, por qué elige ciertas enseñanzas, cuál es el objetivo de que Juan no elige las mismas enseñanzas que eligieron Mateo, Marcos y Lucas, sino que elige muchas menos y las profundiza mucho más. Por eso vamos a hacer simplemente en este tiempo, hasta fin de año, vamos a hacer un análisis de este Evangelio, insisto, muy por arriba, pero sí para que nosotros podamos tener el esqueleto de lo que significa el Evangelio, para después sí poder cada uno personalmente comprenderlo y entender qué es lo que está queriendo decir Juan. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a comenzar este estudio. Oramos. Te bendecimos, Señor, porque podemos nuevamente estar acá juntos como hermanos, como iglesia, y queremos en esta mañana disponer nuestro corazón una vez más para estudiar tu palabra, para comprender cuáles son tus motivaciones, lo que has pensado, lo que has sentido para inspirar en este caso a Juan, para que escriba este Evangelio. Y Señor, ayúdanos a descubrir qué hay detrás de todo esto, estos acertijos, estas cosas que hay detrás de cada historia, tan profundo, Señor, que necesitamos que nos reveles, que nos ilumines, que tu luz pueda llegar a nosotros para poder comprender tu increíble palabra, Señor. Te bendecimos en esta mañana por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bien, Martín el domingo pasado nos había introducido un poco lo que es el propósito del libro. ¿Recuerdan cuál es el propósito de Juan? ¿Por qué Juan escribe lo que escribe? Recuerdan que Martín había dicho que podría haber escrito un montón de historias. Juan dice que él, es más, tiene historias para contar que si él tuviera que escribirlas a todas, podría, yo no sé si una expresión literal, pero dice que podría llenar el mundo con las historias, ¿no? Pero él dice, yo decidí, no es que lo dice explícitamente, pero sí implícitamente dice que él eligió algunas historias con un propósito. Es decir, que estas historias, no es que Juan dice, bueno, tengo ganas de escribir algo que me quedó cuando estuve con Jesús, no, sino que tienen una intención. ¿Recuerdan cuál es esa intención? Que está al final. Es raro porque el diseño literario del Evangelio me va a contar el propósito al final. No me lo cuenta al principio, me lo cuenta al final. ¿Recuerdan? ¿Cuál era? Miren, si vamos a Juan, a Juan capítulo 20, hay dos partes. Juan capítulo 20, en el verso 30 nos va a decir el propósito del libro. De hecho, yo tengo como título de este párrafo, propósito del libro. Dice Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos. Aparte de las que él acaba de contar, hizo otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Pero estas, las que yo elegí, han sido escritas para que crean que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, vamos a poner esto como propósito para entender siempre cuál es el objetivo de cada historia. Es que primero crean, ¿no? Creer. Vamos a poner acá creer. Bien. ¿Y qué más? Bien. Y si creo, obviamente, en el ungido, y siempre cuando lean ungido o Mesías,
o Cristo, que es en realidad la palabra en griego, ¿no?, para Mesías, está hablando de un rey. Recuerden que Jesús todo el tiempo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos es semejante a, ¿no? Y está hablando de un reinado. Entonces, cuando nosotros creemos que ese ungido que Dios enviaba es el que estaban viendo ahí, entonces podían creer y eso les daba vida. ¿Bien? Ese es el objetivo de Juan. Y el último capítulo de Juan 21, 25 dice, hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos, ¿no? Esta expresión que yo decía recién, que no sé si es literal o es metafórica, pero está diciendo que hay muchísimo más para contar sobre Jesús que Juan decidió no ponerlo porque tuvo una intención. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra cosa que se acuerden de la clase pasada? Vimos que Jesús era el Verbo. ¿Recuerdan que era el Verbo? Ahora sí vamos a Juan 1. Y vamos a empezar a adentrarnos. Pero simplemente estoy haciendo un repaso como para conectar lo que vimos el domingo pasado con lo que vamos a ver ahora. Que era en el principio el Verbo. ¿Qué es el Verbo? La palabra. ¿Qué más? ¿Qué significa que sea la palabra? Dios mismo. Pero Martín explicaba esto, ¿no? Cómo esta expresión que usa Juan para decir, y el Verbo era Dios, pero también dice el Verbo estaba con Dios. Ahora, si está, es difícil para nosotros comprender, ¿no? Estaba, pero era. Pero si estaba fuera, o sea, si no era Dios, o sea, si estaba con Dios, no lo puedo vincular con que es Dios. ¿Se entiende? Eso es lo difícil de expresar para Juan. Pero es esta palabra, es este verbo que tiene este misterio de ser Dios, pero de ser también algo que estaba con Dios, que es la palabra. Y esta palabra nosotros, si la conectamos con... A ver, la primera frase de Juan 1 es en un principio. Y esto no hay manera que no me lleve a Génesis 1, en el principio. Y en el principio vamos a encontrar los mismos actores o las mismas situaciones que estamos encontrando en Juan 1.1. Tenemos una palabra. ¿Cómo vemos la palabra en Génesis 1? ¿Dónde la vemos? Por ejemplo, Dios dijo. Dijo Dios, ¿no? Esa es la palabra. Y cuando dice Dios dijo, se ordenan las cosas, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver que la palabra, si bien sale de Dios, ¿no?, estaba con Dios, pero esa palabra también era Dios. Es más, la palabra está vinculada a lo que sale, al espíritu, ¿no? Cuando uno habla, sale el aliento también, ¿no? Uno dice una palabra y es el aliento de la persona, ¿no? El aliento de cuando yo estoy expresando una palabra. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a conectar también lo que es el Espíritu de Dios, que se cernía sobre la faz de las aguas, y lo podemos conectar también con cuando Dios sopla el Espíritu de vida y Adán se transforma en un ser viviente. Entonces es la palabra que empieza a dar vida. Entonces, Juan lo primero que me dice es que Él es la palabra o el verbo. Y también me dice, verso 4, en Él había vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces acá va a agregar no solo que era, voy a poner acá palabras importantes porque van a repetirse, la palabra vida y luz. Esas son las tres primeras palabras, ¿no? Jesús es la palabra, es la vida, es la luz. Y así lo presenta Juan en los primeros versículos. Entonces, como para ir tomando lo que Martín comenzó el domingo pasado, nosotros vamos comprendiendo que
Juan me está queriendo decir algo mucho más profundo de lo que expresa en los primeros versículos y me lo está queriendo conectar con Génesis 1. Y esto va a ser un diseño también que no solo me va a llevar al Antiguo Testamento, porque Juan va a vincular muchísimas cosas, lo vamos a ver ahora en el capítulo 1, muy por arriba, pero vamos a ver cómo Juan vincula todo con el Antiguo Testamento. Y no solo que me vincula todo con el Antiguo Testamento, sino que en el capítulo 1 me da el patrón, la matriz de todo lo que va a decir después en el diseño del libro. Todo lo que aparece acá es como si fuera el tutorial de lo que va a venir más adelante. Porque después, nosotros vamos a ver que hay una parte importante en el capítulo 1, este es el diseño, ¿no? Después otra parte muy importante que es el 11 y 12, que es el medio, el centro que habla de la resurrección de Lázaro, y obviamente el final que es la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Y en el medio hay situaciones que me van vinculando, siempre llevándola obviamente a la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, para que se den cuenta de lo que estamos hablando, Juan dice que empieza a vincular esto de la palabra, la vida, el Espíritu de Dios. Si nosotros vamos a Juan 20:20, ¿cuándo reciben el Espíritu de Dios los discípulos? La pregunta es, ¿cuándo reciben el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los discípulos? Bueno, vamos a Juan 20:20, miren. Después de la resurrección, exacto. Miren, dice Juan 20:20, y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos al ver al Señor, se regocijaron. Así que les dijo otra vez, pasa a vosotros, como el Padre me envió, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es decir, fíjense cómo está Juan haciendo esta idea, ¿no? Si bien me va a decir al principio lo que es el trabajo del Espíritu, también al final me va a decir, sopló y ellos recibieron el Espíritu. Es lo mismo que Génesis 1. Cuando Dios sopla y es Adán un ser viviente. La misma idea. No solo eso, sino que miren, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Juan va a usar, por ejemplo, la imagen del agua. Y vamos a ver cómo aparece en varios. ¿Recuerdan, en varios capítulos, recuerdan cuando Juan habla de agua? Bien, capítulo 2, en la boda de Caná. ¿Qué hace? Agua en vino. Bien, ¿qué más? La mujer samaritana, capítulo 4, ¿no? Que habla de que él tiene un agua que puede saciarla para siempre. ¿Dónde más? Bien, si no me equivoco es en el capítulo 7, donde en la fiesta de los tabernáculos, en el último día de la fiesta, Jesús se para en el templo y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces otra vez me está hablando del agua. ¿Alguna otra? Bueno, el agua en vino ya lo vimos acá, en Caná, ahí, muy bien. El paralítico de Betesda que se tiene que meter al agua. El, claro, exacto, se fue a lavar. Si bien Jesús hace como una especie de barro, ¿no? Con la saliva y la tierra, y después se tiene que ir a lavar. Muy bien. ¿Otra referencia al agua? Bueno, pero eso es ya más en Hechos. Pero puntualmente en Juan. ¿Recuerdan cuando... Bueno, el bautismo, exacto. El bautismo, ¿no? El bautismo. Y después en Juan, al final, no me recuerdo si es el 19 o el 20, donde Jesús es traspasado con una lanza. ¿Recuerdan cuando estaba muerto?
sale sangre y agua, ¿no? Entonces, no vamos a entrar ahora en esto, pero digo para que uno entienda cómo es el diseño que hace Juan. Él va a usar distintas figuras, como por ejemplo el agua, y se va a ir repitiendo. Después, por ejemplo, y que lo vamos a ver en el estudio, en la predicación de hoy, la luz. Vemos la luz descrita en este lugar. Miren, Juan hace una conexión entre creer y ver. Por ejemplo, Juan le dice a Nicodemo, capítulo 3, que para ver el reino de Dios, tenés que nacer de nuevo. ¿Recuerdan otra frase en Juan que hable de creer y ver? Ahí está, la hermana de Lázaro, ¿no? Le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Ven? Entonces empieza a ver esto de que hay algo que me está iluminando y que me permite ver, y eso me permite creer, y obviamente me da vida. ¿Qué otra más? Manu, vos has dicho. Tomás, ¿qué dice? Necesito ver. Tocala. Exacto. ¿Y qué hizo? Tocó, vio y creyó. Y yo, sí. Exacto. Ahí está. Fíjense, y más, los animo a que busquen, lean el libro así muy por arriba, y van a ver todas las veces que Jesús dice, vio y creyó. De hecho, vamos a analizar Juan 9 en el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, que lo nombraba recién Ricardo, es esta idea. Él recibe la vista, pero no ve a Jesús. Después, cuando Jesús está frente a él, le dice, podés ver y creer, pero decime quién es. El que habla contigo. Y ahí vio, ¿no? O sea, él está ciego. Hay oscuridad. Recibe la vista, pero todavía no ve. ¿Me siguen lo que digo? Todavía no puede ver a Cristo. Y cuando Jesús le dice, está frente a vos. Ahí es como que se cae algo y lo puede ver. ¿Entienden cómo funciona entonces? Es Juan usando las distintas imágenes, o por ejemplo, oscuridad. Y miren, vamos a leer ahora sí Juan 1, donde él va a expresar esto. Dice Juan 1:4, en él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa esta frase? La luz resplandece en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, a ver. La luz de Cristo resplandece sobre las tinieblas, que es el demonio, el diablo. ¿Qué es las tinieblas? ¿Qué simbolizan? El mal, la oscuridad, el pecado. Ahí está. Bien, ¿escucharon lo que dijo Néstor? Hay como una especie de guerra, no es esto, pero es una especie de guerra porque dice, no prevalecieron. Es como si las tinieblas quieren avanzar sobre la luz y no pueden. ¿Dónde aparece esto? ¿Recuerdan? En Génesis 1. Miren, Génesis 1, verso 2 dice, la tierra llegó a estar desordenada, vacía, o sea, sin vida. No había vida, ¿no? No había vida. Y había tinieblas. Entonces, no hay vida, hay tinieblas y hay muchas aguas. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero fíjense lo que hace en el verso 3. Entonces dijo Dios, haya luz y hubo luz. ¿Qué hizo la luz? Prevaleció. Controla las tinieblas. Aparece y controla.
Es exactamente lo que está expresando Juan. Juan está diciendo que la luz, volvemos a Juan, prevaleció contra las tinieblas. O sea, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Bien? Entonces, esta es la idea que está queriendo expresar Juan. Me está conectando con el Antiguo Testamento todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo me está conectando y ahora vamos a ver, con el Antiguo Testamento, y también me está dando los parámetros iniciales para después poder comprender toda la estructura narrativa del libro. Yo, con la información que él me da, puedo comprender a qué va a hacer referencia en cada historia. ¿Mm? Por ejemplo, y esto es lo último y después ya entramos a analizar el capítulo 1. En la Biblia, en el Evangelio de Juan vamos a encontrar, por ejemplo, yo soy. ¿Recuerdan yo soy? ¿Cuál es yo soy? Esto es una declaración, ¿no? Yo soy es una declaración que habla de la identidad de Dios, ¿no? Como si Jesús se está manifestando como Dios. Y él se autodenomina yo soy. ¿Yo soy qué, por ejemplo? La luz del mundo. Eso está en Juan 8. Vamos a poner acá. Luz. Esto es Juan 8, ¿no? En Juan 8, él dice, yo soy la luz del mundo. Y en Juan 9 está el ciego de nacimiento. Entonces me está diciendo que él es la luz, yo soy la luz. ¿Y qué hace la luz? Lo que después hace con el ciego de nacimiento. No solo le da la vista literal o material físicamente, sino que le permite ver espiritualmente. ¿Sí? ¿Qué otro más? La vid verdadera. Yo soy la vid, ¿no? Y habla de que todos los que están unidos a Cristo tienen la vida de Cristo, ¿no? Por eso están unidos. Si estamos fuera de Él, no podemos producir fruto, estamos muertos, ¿no? Por eso tenemos la vida. ¿Qué más? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Él se presenta otra vez como yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más? El pan de vida. ¿En qué contexto dice yo soy el pan que descendió del cielo? Después de alimentar a los 5.000. Y es más, va a decir, el que come de mí estará satisfecho y tendrá vida. Entonces me está conectando, yo soy el pan, con algo que él quiere enseñar, que tiene que ver con algo espiritual. ¿Qué otra cosa? El buen pastor, la puerta. ¿Se acuerdan algún otro? Yo soy la resurrección y la vida. Exacto. Yo soy la resurrección y la vida, Lázaro. Bueno, en realidad eso tiene que ver más con el título de Éxodo 3, no tanto lo que aparece en Juan, pero sí, yo soy el que soy. Esa es la expresión que Dios le dice a Moisés, decirle yo soy el que soy, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, fundamental, por eso está en el centro también, porque va a conectar estos dos puntos centrales. ¿Algún otro? Ahí está, vamos a buscar eso, miren. Cuando lo vienen a arrestar en Juan 18, si no me equivoco, ¿no? Sí. Miren. Verso 4. 18:4. Juan 18:4. Estamos siempre en Juan, ¿eh? Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y le dijo, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dice, yo soy. Y con ellos estaba también Judas el que los entregaba. Y cuando les dice, o le dijo, yo soy, todos cayeron a tierra. ¿Ven esta expresión? O sea, cuando Jesús dice, ¿a quién buscan? A un tal Jesús de Nazaret. Bien, ¿quién es? Yo soy. Y se caen 600 soldados al piso. ¿Entienden lo que quiere expresar Juan? La fuerza que tiene el título Yo soy. Porque Juan se presenta como Dios. Porque yo soy la luz, la vid, la puerta, el pastor, el pan y demás, ¿no? ¿Ven? Entonces, así es como está trabajando Juan.
Así es como Él quiere que cada cosa que Él está diciendo se pueda vincular con algo mucho más profundo. Y otra de las cosas que vemos, y volvemos al capítulo 1, es que van a ver cómo Jesús es incomprendido en todas sus enseñanzas. Cuando se encuentra, ayúdame, cuando se encuentra con la mujer samaritana, le dice, yo te puedo dar un agua que va a calmar tu sed. Decime dónde está que la voy a buscar. No lo comprende. ¿Entienden? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, que tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre. ¿Qué otra más? ¿Recuerdan? Jesús es todo el tiempo incomprendido. Cuando habla con el ciego de nacimiento también es incomprendido. Cuando habla con los fariseos, todo el tiempo les está diciendo, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no puede participar conmigo. ¿Qué estás diciendo? ¿Entienden? Entonces Jesús está a propósito. Exacto. Exacto. Porque si no, es canibalismo, ¿no? Es decir, decía Carlos que es imposible poder comprender las enseñanzas. Pero Juan está haciendo esto. Está colocando estas historias como una especie de acertijos, de misterios, para que el que realmente quiere comprender pueda pedirle a Dios luz para comprender qué es lo que está diciendo. Por eso son todas historias a propósito contadas, que insisto, son menos que los otros evangelios, pero son mucho más profundas. Es decir, más extensas, me dan más detalles, porque quieren que la gente pueda comprender qué está diciendo Jesús, ¿no? Bueno, y ahora sí volvemos a Juan y un poquito vimos cómo es el diseño y cuál es la intención de Juan. Pero nosotros vamos a ver entonces en Juan 1.6, por ejemplo, que después de presentarme que él era la luz, me dice, hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan, o sea, Juan el Bautista. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Recuerden el propósito, es creer en él. No era él la luz, sino que para que diera testimonio de la luz. O sea, viene alguien, si yo te digo, bueno, te voy a presentar a la luz, perfecto. Bueno, va a venir alguien, Juan el Bautista, que me va a hablar de esa luz. Bien. Pero me dice el verso 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. O sea, me está diciendo que la luz es el creador. Pero el mundo no vio la luz, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero no todos no recibieron esa luz, sino que hay algunos que sí. Y a esos que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y acá hay otra conexión, ¿no? O sea, hay dos nacimientos. Sí, hay algunos que son hijos de Dios y otros que no son hijos de Dios. Y esto se conecta con lo que va a decir Juan en capítulo 8, cuando los fariseos se encuentran con Jesús y le dice, nosotros somos descendientes de Abraham. Pero si ustedes fueran descendientes de Abraham, me creerían a mí. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces ahí tenemos gente que rechaza la luz y Dios lo coloca en la columna de hijos del diablo. Pero a los que aceptan la luz, Dios los coloca en la columna de los hijos de Dios. Los cuales no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, verso 13, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Y fíjense lo que va a decir ahora, que también lo va a conectar con el Antiguo Testamento. Y el verbo se hizo carne y habitó. Y esa palabra habitó es, puso su tabernáculo, o sea, tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué está haciendo referencia que Jesús es el tabernáculo? A la presencia de Dios, es decir, a la gloria que se manifestaba en el tabernáculo. Estoy tratando de buscar el libro de... el pasaje de Éxodo, bueno, no lo voy a encontrar ahora, donde habla de que la gloria de Dios se posó sobre el tabernáculo.
Por eso Juan está diciendo, Jesús es este tabernáculo donde se posa la gloria de Dios. Por eso dice, vimos su gloria. Pero no cualquier gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Es decir, está manifestando la gloria del Padre. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe creo que es que le dice, muéstranos al Padre. Pero si no les basta, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Entonces lo que está expresando Juan acá es, Jesús es ese tabernáculo, pensando en el Antiguo Testamento, donde posa la gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y la expresión que dice en Éxodo es que Dios es un Dios de carácter misericordioso y lleno de verdad. Necesitamos que Jesús encarne la gracia y la verdad porque somos un desastre. Entonces, Jesús está siendo presentado como aquel que encarna los atributos de Dios porque es Dios mismo. Y son esos atributos que necesitamos, ¿no? Juan testifica de él, verso 15, y ha clamado diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque era primero que yo, ¿no? Sigue hablando de que Juan es el testimonio. Porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia sobre gracia. Es decir, no solo la gracia del Antiguo Testamento, sino que es la gracia de ahora. Es gracia continua. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Pero no alcanza. Solamente me lleva a Cristo. La gracia y la verdad fueron hechas, otra vez, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesucristo. ¿Ven? Por eso es lleno de gracia y verdad. Porque esa gracia y la verdad fueron hechas por medio de Cristo. Nadie ha visto, ver, jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Es decir, Cristo ahora viene a revelarnos la gloria del unigénito. Sigue hablando del testimonio, verso 19. Este es el testimonio de Juan, ¿no? Y bueno, vinieron voy a ir rápido para llegar al final, pero vinieron los fariseos, le preguntaron, ¿quién eres? Y él dice, yo no soy la luz. Yo no soy la luz. El que viene detrás de mí es la luz. Verso 29. Al día siguiente, Juan el Bautista, que es el testimonio de la luz, ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra referencia al Antiguo Testamento. El Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces todos los que estaban escuchando en ese momento podían comprender lo que Juan estaba diciendo. ¿Este es el Cordero? Claro que nosotros estábamos como ensayando y sacrificando. Este es el Cordero. Este es, verso 30, de quien yo dije, detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y ahora en el verso 3 dice, y Juan dio testimonio diciendo, he visto, ver, al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan me dice, la luz viene al mundo y hay alguien que empieza a dar testimonio de esta luz. Que no solo presenta a Jesús como la luz, sino que lo presenta como el Cordero de Dios. Y después me va a terminar contando los primeros frutos de este testimonio. Porque en el verso 35 tenemos los primeros discípulos. Y acá me quiero apoyar en estos últimos 10-15 minutos que nos quedan. En el encuentro de Jesús con estos discípulos. Dice, al día siguiente, de nuevo estaba Juan con 2 de sus discípulos. Juan el Bautista, viendo a Jesús que pasaba, dice, he aquí el Cordero de Dios. Y sus 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Ven? Juan el Bautista está diciendo, es él. Y los discípulos que están escuchando a Juan van tras la luz. Volviéndose entonces Jesús y viéndolos que lo seguían, le dicen, miren, esta es la primera frase que va a decir Jesús.
y Jesús está caminando y vienen dos de los discípulos de Juan y lo siguen. Entonces se da vuelta a Jesús y le dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Por qué le pregunta qué buscan? ¿Qué buscan? Es rarísimo, ¿no? Que diga, imagínense a Jesús caminando, dos personas que lo siguen, se da vuelta, ¿qué buscan? Parece medio negativo, ¿no? ¿Qué necesitan? Volviéndose entonces Jesús, le dicen que buscan, ellos entonces le dijeron, Rabí, ¿no? Esto es un reconocimiento de la autoridad de Jesús. Maestro, ¿dónde moras? Miren la respuesta de Jesús. Venid y ved. Fueron pues y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. O sea, ¿dónde vivía Jesús que fueron y vieron? ¿Qué es lo que vieron? O sea, Jesús dice, vengan y vean dónde vivo. Jesús les dice, bueno, yo vivo acá. ¿Qué le mostró Jesús? Si no tiene lugar donde dormir. Probablemente ellos le haya mostrado eso, ¿no? No tengo dónde estar. Y los discípulos siguieron igual, ¿no? Uno de los que habían oído de Juan y lo habían seguido era Andrés, el hermano de Simón Pedro. El tercer discípulo que se va a unir por el testimonio de Juan el Bautista a la luz. Lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado a Cristo, que traducido es el ungido, es el Mesías, ¿no? El que se va a coronar como rey. Bien, lo llevó a Jesús, o sea, Andrés llevó a su hermano, y Jesús mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, y ahora vas a ser llamado Cefas, o Pedro, que significa Pedro, ¿no? Raro, ¿no? Estos discípulos que se van uniendo a la luz. Pero el verso 43 es más raro todavía. Al día siguiente quiso salir hacia Galilea y halló a Felipe, y Jesús le dijo, sígueme. A él sí le dice, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe, que empieza a seguir a Jesús, lo halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice, ven y ve. ¿Es positivo o negativo lo que está diciendo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué les está diciendo esta frase? No puede ser. No puede salir de Nazaret algo bueno. O sea, no puedo creer que él sea el ungido, porque de Nazaret no puede salir nada bueno. Bien, pero Felipe le dice, ven y ve. Y ahora sí, miren lo que va a decir Jesús, ¿eh? Jesús ve a Natanael que viene y dice acerca de él, ¿no? Entonces Jesús ve a Natanael, el que dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Lo ve y le dice, antes que te llamara Felipe, antes de que te diga Felipe, ven y ve, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué pasó? Se acaba de decir, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Jesús le dice, te vi sentado debajo de la higuera. Y Natanael dice, ahora sí creo, tú eres el ungido, el Hijo de Dios. ¿Qué pasó ahí? Muy bien, Francisca dice es una señal. ¿Cuál señal? Bien, pero esa es cierto, o sea, le predice, sin que él estuviera ahí, que él lo había visto debajo de la higuera.
pero esa frase debajo de la higuera es una frase que me conecta con el Antiguo Testamento. Es más, y miren cómo sigue, y ahora vamos a ver. Bueno, en realidad yo creo que Jesús a propósito dice esa frase porque Natanael sabía el Antiguo Testamento. Por eso él dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Eso lo sabía. A la perfección. Todos conocían el Antiguo Testamento a la perfección. Tal cual. Cuando Jesús le hace referencia a algo, Natanael vincula lo que está diciendo Jesús y por eso expresa, ah, no, vos sí sos. Y miren, peor, porque dice el verso 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto os digo, veréis. ¿Vieron todas las veces que aparece, no? Ver. El cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Cómo? Jacob. ¿Por qué Jacob? Él vio eso. ¿Y qué tiene que ver Jacob con Natanael? ¿Cómo? Ellos eran descendientes de Jacob. Perfecto. Bien. Ah, ahí está, miren. El 47 dice, Jesús ve a Natanael que viene y dice acerca de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cuál es el primer israelita de la Biblia? El primer israelita. Bueno, Abraham es el que comienza, pero ¿quién es el llamado Israel? Jacob. ¿Qué significa el nombre Jacob? Engañador. Bien, pero ¿cómo fue la vida de Jacob? Miren, vamos a Génesis, rápido. A ver, ¿dónde la tenemos a esto? Génesis 28. Perdón. Génesis 27. Miren la vida de Jacob. Dice Génesis 27, 35. Pero Isaac le respondió. Isaac es el papá de Jacob, ¿no? Cuando Esaú le pregunta, vengo a buscar mi bendición. Y entonces Isaac le dice, tu hermano vino y me engañó. Jacob, engañó. Se llevó la bendición que a ti te correspondía, ¿no? La bendición que te correspondía se la llevó Jacob. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Me quitó los derechos de primogenitura y ahora se lleva mi bendición. Y dice, ¿no quedó ninguna bendición para mí? Entonces, la vida de Jacob es un continuo engaño. Cuando Jesús ve a Natanael, dice, este es un verdadero israelita en el quien no hay engaño. ¿Ven cómo lo va conectando con el Antiguo Testamento? Por eso Natanael empieza a comprender quién es. Entonces, claro, está diciendo, Israel, engaño. Y después va a decir, debajo de la higuera te vi. Y vamos a ver vamos a Zacarías 3, y vamos a ver que aparece esa frase, debajo de la higuera. Y lo vamos a conectar con el nuevo Israel. Que no va a ser este Israel engañador, sino que necesitamos otro nuevo Israel. Zacarías 3:8 dice, escucha, Josué sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. ¿De quién está hablando acá? Entonces, el escritor Zacarías está diciendo, hay una visión, que le están diciendo a alguien, viene el renuevo, viene el ungido. ¿Y qué dice después? Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, en ella hay 7 ojos, en ella pondré una inscripción, en un solo día borraré el pecado en esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. O sea, viene alguien que va a borrar el pecado. En aquel día
cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso. Es decir, cuando va a venir el renuevo, te van a invitar a sentarte debajo de la higuera. ¿Entienden? Entonces cuando Jesús le dice a Natanael, yo te vi sentado debajo de la higuera. Este es un israelita en el cual no hay engaño. Este es un nuevo Israel. Y ahora que estás debajo de la higuera, Natanael dice, para sentado debajo de la higuera. Eso lo leímos en Zacarías. Y no solo en Zacarías, está en Miqueas 4:4 igual. Cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los amedrentará, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha dicho. Entonces hay una vinculación de estar sentado debajo de la higuera con el renuevo que viene. Viene el renuevo. Entonces, claro, cuando Jesús le dice a Natanael, te vi sentado debajo de la higuera, enseguida a él se le dispara a Zacarías y a Miqueas, y él puede decir, realmente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que viene. Y termina diciendo, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Otra vez vincula con Jacob. ¿Por qué con Jacob? ¿Qué es lo que ve en el sueño de Génesis 28? Ángeles que suben y bajan. Es decir, es una expresión que está diciendo que el cielo se está conectando otra vez con la tierra. Lo celestial viene a la tierra. Lo celestial viene a la tierra. O sea, Jesús es el ungido, es el Hijo de Dios que viene a la tierra para restaurar lo que estaba roto de Génesis 1. O sea, Jesús viene a ser este nuevo Israel que va a restaurar la relación, va otra vez. Por eso el tabernáculo era la expresión de el cielo y la tierra, donde el humano se podía encontrar con Dios. Por eso todas estas vinculaciones tienen que ver con algo que quiere expresar Juan. Y Juan está diciendo, viene el renuevo, el cielo se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Está acá en medio nuestro. Entonces Natanael se da cuenta con frases que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Y él dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ven? Bueno, lo vamos a dejar acá, pero para que podamos comprender, y hemos visto recién en el capítulo 1, cómo Juan intenta vincular no solo el Antiguo, sino su propio libro. Y se van a iluminar, y hoy vamos a ver ahora también en la predicación, la idea de Juan de manifestar la luz verdadera. Y es todo el tiempo apareciendo acá, más adelante, para llegar al punto cúlmine que es la cruz de Cristo, con el propósito de entender, creer para tener vida. Ese es el propósito de Juan. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que hemos podido analizar tu palabra. Y Señor, queremos que nos des de tu luz. Estamos en la oscuridad. Muchas veces amamos más las tinieblas que la luz, pero queremos que tu luz llegue a nosotros y controle estas fuerzas que el egoísmo nos impulsa a esta ceguera. El Dios de este siglo ha cegado nuestro entendimiento. Queremos que tu luz nos ilumine para poder verte. No solamente para poder entender como una cuestión de conocimiento, de información, sino como una revelación, donde yo puedo verte, donde puedo darme cuenta quién sos. Como hizo Natanael, que con 2 palabras tú puedas abrir el entendimiento y puedas ver. Vengan y vean. Queremos ir a vos para ver. Te bendecimos, te honramos en esta mañana en el nombre de Jesús.